Ay, ¿cómo se hacía? Te silencio yo, si no. Ah, bueno, Bueno, Después vos porfa. te bueno, activás. ¿Vos, Marcela, querés que te silencie yo? Sí, 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 porque tampoco encuentro cómo. Dale, después sabés cómo entrar. Bueno, perfecto. Bueno, como les decía, hoy, día invernal, vamos a comenzar a trabajar la temática de comunicación, ¿no? Que en realidad, como por ahí me han escuchado decir en otras oportunidades, hacemos una primera aproximación y profundización en este momento. Volvemos después a retomar la temática de comunicación cuando trabajemos con grupo operativo, o sea, con la temática de grupo operativo. Y bueno, esta es un concepto especialmente valioso para la psicología social. No, no es privativo nuestro el hecho de trabajar con la comunicación. Y creo que hoy en día, a quienes trabajamos en psicología social o quienes estamos estudiando en esta tecnicatura superior en psicología social, es incluso más necesario trabajarlo. La idea es trabajarlo en dos niveles. Como ustedes verán por la complejidad del concepto, cuando trabajen esa fichita que les pasamos, hay distintas definiciones de comunicación. Y uno puede ir abordando la temática de la comunicación teniendo en cuenta esos niveles. Un nivel en el cual nosotros lo abordamos mucho es el que está referido a la práctica y al uso de la comunicación, básicamente como una herramienta que hace al intercambio humano, ¿no? Como un fenómeno que tiene que ver con el intercambio humano. La hemos mencionado muchas veces, la hemos mencionado cuando hemos hablado de otros conceptos, ¿sí? De psicología social, cuando hablamos, por ejemplo, de vínculo, cuando hablamos de matrices de aprendizaje, nombramos la comunicación, ¿no? Como un elemento central para tener en cuenta en la constitución de la subjetividad. Ese es un nivel en el que vamos a trabajar este concepto. El otro nivel tiene que ver con el pensarlo como una herramienta, como un instrumento, que nos permite también comprender determinados fenómenos vinculares, grupales, institucionales. O sea, si nosotros queremos estudiar cualquier fenómeno que tenga que ver con la interacción humana, con lo humano, ¿sí? Necesariamente vamos a tener que abordarlo desde la comunicación, entre otras cosas, ¿sí? Pero esto es fundamental, o sea, es algo que no nos podemos olvidar. No todo lo que pasa tiene que ver con la comunicación, pero gran parte de lo que pasa se nos va a mostrar a partir de la comunicación, ¿sí? Ya sea que miremos un grupo, ya sea que miremos un vínculo, ya sea que estemos mirando un proceso grupal. Por lo tanto, para nosotros, la comunicación es una herramienta fundamental, es una herramienta de trabajo, es un instrumento, como sabemos decir, y para eso tenemos que empezar a descular, como se dice vulgarmente, de qué se trata. El otro nivel tiene que ver con poder entender la comunicación desde la complejidad que tiene en este tiempo que estamos transitando. Y eso es algo muy necesario para quienes estamos en el trabajo de la psicología social, ¿sí? En este momento, por ejemplo, nuestra comunicación está mediada por la tecnología, ¿sí? Eso le da características especiales. No es lo mismo, ¿sí? Pero lo que hemos aprendido en esta pandemia, digamos, que todavía seguimos transitando, es que la tecnología nos permite la continuidad de algunos procesos.
nos quita otras cosas, pero nos posibilita el poder seguir transitando y no quedarnos en soledad cada uno en su lugar, ¿sí? Parte de eso fuimos aprendiendo en este tiempo. La tecnología también está muy presente en la transmisión de lo que es la información, ¿sí? Y nosotros y nosotras, si estamos mirando los procesos sociales, es importante también que aprendamos a mirar, bueno, ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Sí? Ese es el otro nivel. Poder mirar qué pasa con los medios de comunicación en esta mediatización de la comunicación a través de la tecnología, ¿sí? Entonces, es algo cotidiano por un lado, porque todas y todos nos comunicamos, todas y todos utilizamos códigos, lenguajes, ¿sí? Pero tenemos que partir un poco de tratar de ver esto que tenemos tan naturalizado para empezar a verlo, como yo les decía, como una herramienta, como algo que nos puede servir para analizar un proceso grupal, para analizar un proceso institucional, y para eso nos tenemos que meter un poco en comprender de qué se trata. Ustedes ahora tienen incluidos dentro del grupo, incluidas e incluidos, a los compañeros y compañeras de tercer año. Ellos están en otro momento, ¿no?, de la formación. Momento que ustedes también van a transitar. A ver, vamos a ver acá qué pasa. Por ese momento ustedes también van a transitar, ¿sí? ¿Y qué es en lo que ellos han estado preparándose a lo largo de todo este tiempo y se siguen preparando? Precisamente en poder aprender a registrar, a observar. ¿Y qué es lo que se observa? Se registran y se observan secuencias comunicacionales, ¿sí? Secuencias comunicacionales que sirven para dar cuenta de un proceso, ¿sí? Lo más riguroso posible, lo más textual posible, y esto requiere un entrenamiento, ¿sí? Pero lo que se mira, lo que se trata de tomar, es todo lo que pasa a nivel de lo interaccional, de lo comunicacional, de lo grupal, ¿sí? Entonces, instrumento que seguimos trabajando, que empezamos trabajando, que tienen un compañero y compañeras que están en otro momento de la formación, que lo siguen trabajando. Ustedes van a hacer en un tiempo un ejercicio también para empezar a desarrollar esa habilidad, porque en realidad no estamos acostumbrados a tener un registro lo más textual posible del acontecer, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos es empezar a interpretar y no registrar lo que ocurre, ¿no? Eso requiere un entrenamiento. Afortunadamente es lo que aprendemos a hacer. Y aprendemos a escribir rápido, aprendemos a tener determinadas cuestiones, digamos, para poder facilitar la tarea. Es un ejercicio como cualquiera. Bueno, yo les decía, es una herramienta, tiene que ver, y vamos a ver más adelante, cuando veamos grupo operativo, que la comunicación es uno de los llamados vectores del cono invertido, ¿sí? Que son las categorías de análisis que ideó Pillon-Rivière para poder analizar los procesos grupales, ¿sí? O sea, vean qué importante que es, porque lo tenemos incluido en muchas cosas, lo tenemos incluido en el concepto de vínculo, lo tenemos incluido en el concepto de matriz de aprendizaje. ¿Se acuerdan cuando hablamos matrices de aprendizaje, de ese encuentro del bebé con el pecho, y ahí ese protovínculo y demás, donde también hay un proceso de comunicación, ¿sí? Hay un ida y vuelta, ¿sí? Entonces este concepto está presente en muchos lugares del ecropichoniano, y guarda una coherencia con todos los otros, ¿no? Está
esa coherencia, como nosotros decimos, bueno, veamos los enlaces que hay entre los conceptos. No es que está el concepto de la concepción del sujeto, por un lado, por otro lado está el concepto de vínculo, no. Hay un enlace, hay una coherencia interna en ese ecro, ¿sí? Y eso es también lo que vamos viendo, y ustedes van construyendo en la medida en que van internalizando conceptos, van discutiendo en el grupo también, a ver, ¿qué entendí, qué no entendí, cómo es esto? ¿No? O sea, no corresponde a todo un proceso. También es algo que hace a la supervivencia humana, porque ustedes piensen que si no se dieran los procesos de comunicación, es muy difícil que se puedan llegar a concretar y a satisfacer las necesidades que tenemos, ¿no? O sea, hasta de las más básicas. Entonces, esto se fue complejizando en la sociedad de una manera cada vez mayor. Por eso hoy tenemos sistemas de comunicación que son complejos. No necesariamente, ¿no? Estamos hablando de la comunicación, estamos hablando de lo importante para la supervivencia, no necesariamente la comunicación siempre es eficaz, ¿sí? Hablamos igual de comunicación si esta no es eficaz, ¿sí? Porque incluso ustedes van a ver que para determinados autores la comunicación tiene que ver con la eficacia. O sea, esto es mensaje emitido igual a mensaje recibido. Cuando nos metemos en la complejidad de esta temática, vamos a ir viendo que mensaje emitido no es igual a mensaje recibido, lo cual no quiere decir que no haya comunicación, ¿sí? Habrá comunicación con determinadas características, con obstáculos, con ruidos, ¿sí? Con desencuentros, pero hay comunicación, ¿sí? Hay uno de los axiomas que dice, es imposible no comunicar. Si yo miro la pantalla y las miro y las veo y los veo a ustedes, cada uno de ustedes me está comunicando cosas, ¿sí? Quieran o no comunicarlas. Y yo estoy comunicando, quiera o no comunicarlo. Bueno, yo quiero comunicar la clase, digamos, pero también mando un montón de otras cosas, junto con la teoría. Mis movimientos, ¿sí? Ustedes saben que cuando yo doy clase camino bastante y me muevo. Bueno, acá me estoy moviendo en la silla. ¿Sí? O sea, y todo eso es información que les llega a ustedes. Todo eso es comunicación, ¿sí? Que yo emito más allá de proponérmelo, porque tiene que ver con mi cuerpo en movimiento, con mis gestos, ¿sí? Con mi modo de pararme, con mi modo de decir, con el tono, ¿sí? Con todo lo que pongo cuando me comunico. Bueno, entonces, con la comunicación es un instrumento de más, como decía, hacia la supervivencia humana, ¿sí? No necesariamente quiere decir que va a ser eficaz la comunicación, o sea que el mensaje emitido no siempre es igual al mensaje recibido, ¿sí? Como sujetos sociales tenemos la necesidad permanente de significar. Y ese significar es diferente para cada uno. Yo ahora si puedo, y me dan permiso la tecnología, les quiero mostrar una caricatura de Kino, a ver si puedo compartir pantalla y la encuentro donde la tengo. Esto es un desafío, que tiene que ver con esto que yo les digo. No, esta no es. Es esta. Bueno, a ver si la logran ver. Sí, se ve, pero lo que pasa es que se ve chiquitita. Ah, pero se puede agrandar. ¿La pueden agrandar un poquito? Ampliar. Si tocan la pantalla se puede ampliar. Bueno, en esta secuencia, lo que muestra aquí, ¿no? Es cómo estas personas encuentran
el mismo elemento y en base a su necesidad lo significan de manera distinta. El elemento es el mismo, un ladrillo, ¿sí? Uno hace una casa, el otro una biblioteca. Este señor los elige para pintar su barco, un señor se ve adinerado, y este otro pobre lo ve como una posibilidad para alimentarse, digamos, ¿no? Como lo mismo, en base a nuestra necesidad, ¿sí?, lo significamos de manera diferente. Esto es importante para entenderlo cuando estamos hablando de la comunicación. ¿Sí? Porque cuando escuchamos lo que nos dice el otro, o cuando nosotros emitimos un mensaje, no significa que la decodificación sea exacta para la otra persona o para las otras personas. ¿Sí? Tiene su nivel de complejidad, pero estamos pensando la comunicación desde lo complejo, no desde lo evidente, ¿no? Quino tenía esa capacidad sintética de mostrarnos, ¿sí?, cómo determinadas cosas pueden sintéticamente, digamos, ser puestas para hacernos pensar, ¿no? Y en la comunicación tenemos que pensar, y tenemos que pensar en la complejidad que tiene la comunicación. Aprendimos a significar, como decíamos en Matrices, desde nuestra historia, desde nuestra necesidad significamos, ¿sí? Desde nuestra necesidad también le damos un sentido, seleccionamos información, ¿sí? Entonces, abrirnos a la comunicación es entender esto, ¿sí?, que no siempre lo que decimos, ¿sí?, va a ser recibido como un calco, porque tiene que ver con esa posibilidad de significar de cada uno. Así como un ladrillo para estas personas significa determinadas, distintas cosas, o los hace pensar en distintas cosas en base a su necesidad, en el mundo de la comunicación es esto, ¿sí? Lo que escuchamos lo vamos a significar en base a nuestra necesidad. Lo vamos a significar en base a cómo hemos ido aprendiendo, a los prejuicios que tenemos, a los juicios de valor que tenemos, ¿sí? Y no quiere decir que sea la única manera de significarlo. Entonces, tenemos que salir como de ese brete, ¿sí?, donde la comunicación tiene que ver solamente con el lenguaje, con la palabra, ¿sí?, con que haya deseos comunes o necesidades comunes. Porque la comunicación es algo más que el lenguaje, incluye el lenguaje, incluye los deseos, las necesidades y todo lo demás. Pero no es solo eso, incluye una complejidad mayor. Ahora voy a dejar de compartir un segundito pantalla. Bien. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿O sigo? ¿Bien? Bueno, eso que hicieron, por ejemplo, que lo vamos a ver después más adelante, esto es lenguaje analógico. Después está el digital, que es este que estoy hablando. Pero esto es el analógico. ¿Comprendemos? ¿No? O sea, hay distintos tipos de lenguaje. No es solamente el verbal. Bueno, hay un señor que se llamaba Bateson, que se escribe Bateson, y aquí en mi inglés básico lo pronuncio Bateson, ¿qué dice? Decía, la comunicación no es solamente la transmisión verbal
e intencional, sino que incluirá todos los procesos por los cuales los sujetos se afectan mutuamente. Bien. De esto venimos hablando. ¿Sí? Acá está definido por este señor, que ha sido un capo de la comunicación, que se llama Bateson, y se escribe Bateson. ¿Qué quiere decir esto? Que acá incluimos la dimensión corporal, lo gestual, lo que comunicamos más allá de nuestra intención de comunicar. ¿Sí? Lo que el otro significa de manera particular, más allá del sentido que nosotros quisimos darle. ¿Sí? Todo eso es comunicación. Cuando estamos trabajando en un grupo, cuando estamos viendo, o cuando ustedes, por ejemplo, lo deben haber pasado más de una vez en el proceso grupal. No, pero yo te dije, no, pero vos dijiste, pero ¿escuchaste qué dijo? No, yo no escuché eso, yo escuché otra cosa. Si nos quedamos con el tema es blanco o es negro, no avanzamos. O sea, tenemos que ver en la complejidad, porque cada uno lo escucha y lo decodifica, ¿sí? Desde sí. ¿Sí? Desde ese lugar lo va a ir decodificando. Entonces, ver la comunicación implica incluir lo corporal, incluir lo gestual, incluir lo que Pillon llama lo latente, lo que no se ve a primera vista. Cuando yo aprendo a mirar los procesos comunicacionales, no es solamente el texto, también es el gesto, también son los modos de acomodarse, también es el tono. Si yo les digo, por ejemplo, ay, estoy tan contenta con lo que me pasó hoy, no se imaginan la felicidad que tengo con lo que me ocurrió. No se nota. No se nota. No se nota. ¿Sí? ¿Y cuántas veces presenciamos eso? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántas veces presenciamos esta cuestión? O sea, aprender, nosotros trabajando en psicología social y demás, que cuando estamos hablando de comunicación estamos hablando de todo eso, ¿no? Yo me reía la vez pasada porque tomaron a varias personas de la política y hacen un análisis de lo que dicen y de lo gestual. Entonces, supongamos, estaban diciendo, porque yo apoyo a ese candidato, me parece que es una persona para ser apoyada. ¿No? ¿No? O sea, son estas cosas que por ahí hay que prestarle atención, ¿no? No solamente al texto, sino también al gesto. ¿Sí? No solamente al contenido de la comunicación, sino también a estas otras cosas que están presentes en los mensajes. ¿Sí? Entonces, que no se ven a primera vista. ¿Y por qué latente? Y porque indudablemente tiene que ver con alguna contradicción interna que tiene ese emisor, ¿sí? Que hace que aparezcan dos cosas distintas. ¿Sí? Sin llegar a ser un lapsus, al estilo de Freud, digamos, corporalmente se dice una cosa, verbalmente se dice otra cosa. ¿Sí? No, cuestiones para ir pispeando, ¿no? Después hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos viendo el tema de la comunicación, ¿no?
esto que les decía, bueno, como cuando hay dos mensajes en uno, como un doble mensaje, ¿no? Esa es una cosa. La otra es, y es algo que tiene que ver con ese otro nivel que yo les hablaba, pero que a veces también se dan en los fenómenos institucionales o grupales, que es cuando aparece información de manera desorganizada, confusa, masiva, ¿sí? Cuanto más desorganizada, también vertiginosa, masiva es la información, mayor desorganización subjetiva en el receptor genera. Yo esto les diría que tenemos un ejemplo bastante cercano, ¿no? Que tuvo que ver con todo el periodo del primer año de la pandemia, donde además de estar encerrados, digamos, o dentro de nuestras casas y demás, teníamos una gran cantidad de información, de desinformación también, difusa, masiva, confusa, contradictoria, ¿sí? Y parte de nuestra tarea también de hacer esa lectura, ¿no? Que nosotros decimos crítica de la vida cotidiana, que tiene que ver con hacer un análisis, con poder desmenuzar eso que recibimos. En ese sentido es la crítica, ¿no? O sea, no recibir y comérnoslo tal cual, sino decir, a ver, ¿qué hay acá? Bueno, en ese periodo hubo mucho de ese tipo de información, de estímulos, ¿sí? Que han sido profundamente desorganizadores a nivel de lo subjetivo y que han producido un sufrimiento y un trauma social importante, ¿sí? Recuerden nada más, para poner un puntito, cómo se manejó la información con respecto a la vacuna, o a las vacunas, ¿sí? Ahora ya estamos poniéndonos, yo ya me lo puse hace rato, el cuarto refuerzo. Pero recuerden, mientras estábamos guardados ante una amenaza por un virus desconocido, ¿sí? Y toda esa catarata de mensajes confusos, vertiginosos, contradictorios, donde a lo mejor había una voz que decía, bueno, tal vacuna, esto está aprobada, ¿no? Y aparecía Ana Mercado, especialista en psicología social, hablando de la vacuna. Entonces yo diciendo si te la tenías que poner o no te la tenías que poner, ¿no? Como si yo fuera epidemióloga, ¿no? Bueno, digo, en ese nivel también la comunicación es necesario abordarla, ¿no? ¿Por qué? Porque produce una fuerte desestructuración subjetiva, ¿sí? Cuando van a recibir una clase mía que está desgrabada y demás, que da ejemplos en ese momento y que yo voy a volver a dar ejemplos porque es importante, porque estamos a 40 años de Malvinas. Los que estuvimos en ese momento, desde el continente, digamos, teníamos una información que era desinformación, por ejemplo, ¿no? Que produjo mucho daño subjetivo y que produjo mucho daño y mucho sufrimiento también en los combatientes, ¿sí? Nosotros íbamos ganando la guerra, ¿sí? La información que teníamos es que íbamos ganando la guerra. La gente que escuchaba, por ejemplo, Radio Colonia, que se escuchaba, que es la radio de Uruguay, sabían que no.
¿no? Pero la información que recibíamos era que íbamos ganando la guerra, ¿no? Entonces, eso también es comunicación, y tiene un impacto sobre la subjetividad, y genera daño, ¿no? Porque la comunicación también es una herramienta de poder, ¿sí? Ese es el otro nivel, como yo les decía, que tiene que ver con lo macro. Y quienes tienen el poder, o tienen, como en la Argentina, pero no solamente como en la Argentina, como en otros países, que manejan el conjunto de lo que son los medios de comunicación, y no solo los medios de comunicación, sino que también la telefonía, ¿sí? Que es un medio de comunicación, pero que este aparatito, y las redes sociales, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que ver con la comunicación, y con ese otro nivel del que hablaba. Bueno, ahora si volvemos, salimos de ese vertiginoso que hace a ese otro nivel que yo les hablaba, de la comunicación, que hace falta precisamente no naturalizarlo. Ahora nos está pasando con lo de la guerra de Ucrania también, ¿no? Donde se naturaliza, por ejemplo, que de repente vemos unas imágenes terribles que te ponen imágenes sensibles para no sé qué, para no sé cuánto. Terminaron de dar la imagen sensible, dijeron cuántos muertos, destripados y de no sé qué hay, y dicen, ahora pasando a otro tema, ¿cómo está el clima en Bariloche? ¿Mm? O pasando a otro tema, ay, a ver fulanito, ¿qué te cocinaste hoy para...? ¿Sí? Esa forma de negar el sufrimiento. Sin una pausa, observen, porque tiene que ver con modos de comunicar. Observen nada más un informativo, qué sé yo. ¿Cómo se pasa de la tragedia a la comedia en un solo plano? Y eso, la tragedia, la comedia en un plano, está bien para el arte, chica, pero para la vida cotidiana es como que nos tenemos que acostumbrar al sufrimiento, como si fuera una cosa natural, y pasamos, cambiamos la hoja, dimos vuelta a la página, vimos un montón de gente muriéndose, y de repente estamos pensando, bueno, nos ponen ahí, o que yo qué sé, si la Pampita o el otro, o a la Shakira la vez pasada, si la Shakira le metió los cuernos Piqué o no le metió los cuernos Piqué. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, quiero ver si hago una cosa, capaz que me sale, ¿eh? Porque yo hoy estoy arriesgada con la tecnología. A ver si me sale. Vamos a ver si se puede ver. A ver. Acá. Quiero tener un pizarrón, a ver si lo puedo usar. A ver, ¿cómo me sale la letra en esa pizarra? A ver, ¿la ven? ¿Ven la pizarra? ¿Sí? Sí, la pizarra se ve, Ana. Bueno, Va, yo la veo. No sé las chicas. ¿la ven? Están muteadas las chicas, tenés que abrirle canales vos. No, ellas se abren solas, yo no puedo. Como habías puesto el pizarrón, desde el teléfono nos cuesta más encontrar el micrófono, ¿eh? Ah, bueno, perdón. Eso aviso. No lo encontraba. Quería ver cómo me salía fea la letra en esta pantalla. Bueno, este es el esquemita básico de la comunicación que a lo mejor ya lo han visto otras veces. Emisor, receptor. Hay un canal. Ay, ¿qué me hice? Canal, escribime canal. Bueno. ¿Por qué no me escribís? A ver. Canal. Bien. Por ese canal es donde circula el mensaje que está con un código. ¿Sí? Y que nosotros decimos se da ese ida y vuelta que se llama feedback.
A ver, que me salí de la pantallita. Ese ida y vuelta es el feedback o retroalimentación si usamos la palabra en castellano. ¿Sí? Ahora, todo esto, ¿sí? Este esquema, o sea, el emisor emite un mensaje, el receptor lo recibe, se da el feedback. Como yo les decía, es un esquema que no es simple, en realidad es complejo. Por un lado es complejo porque emisor y receptor son dos personas, dos sujetos, sujetas, sujetes, como queramos decirle, diferentes. ¿Sí? Con distinta historia, con distintas necesidades, con distintas cuestiones. Por otro lado, porque pueden pasar cosas, como estuvimos viendo, tanto en el canal, como en el mensaje, como en el código, ¿no? El canal sí puede estar interferido por algunos ruidos, ¿no? Por ejemplo, acá la profesora que está tratando de hacer algo que no hizo nunca, que lo probó hace un rato, que es usar la pizarra. ¿Viste? Entonces ahí a veces da algún problema. En este canal hay una interferencia. El mensaje, como decimos, puede ser más o menos claro en base a estas cosas que estuvimos viendo, ¿sí? En que comunicamos no solamente con la palabra, sino que comunicamos con el cuerpo, con el gesto, con la entonación, ¿sí? Después está el tema del código. Si compartimos el código o no compartimos código, ¿sí? Y después hay otro tema súper importante, que es toda comunicación se da en un contexto. El contexto es muy importante para poder entender la comunicación. ¿Sí? Si yo saco el contexto, no solo empobrezco la comunicación, sino que además la distorsiono, ¿sí? O genero algo totalmente diferente a lo que quise decir, explicar o lo que fue. ¿Sí? Entonces es importante entender esa complejidad. ¿Sí? A ver, voy a cerrar la pizarra. ¿Lo pudieron escribir el cosito este? Bueno, voy a cerrar la pizarra. Lo que dice entonces, a ver, lo del contexto supongo que englobaba todo, ¿no? Porque no sé si lo escribiste, no se vio. O sea, entraba Todo. englobando todo. El contexto lo puse ahí al costadito porque no me deja la pizarra, yo lo tendría que haber escrito todo más chiquito. Porque el contexto, en el contexto están el emisor, el receptor, ¿no? Claro, sí, sí. Era Está eso. todo esto. Y el contexto es el Sí. que va a aportar, ¿sí? Para la comprensión de lo que se trata. Yo había buscado una historieta, pero esa no se las puedo pasar porque la escaneé y me sale al revés. No sé si la vamos a poder ver por acá, por la otra de Kino. A ver si es esto. Espérenme un segundito. Kino era un maestro realmente que sabía comunicar. Con pocas palabritas. No la encuentro. ¿Dónde la metí? No. A ver, a ver, a ver. No la encuentro. Bueno. Acá está uno. No sé si se ve. Ahí está el papá de Mafalda, ¿no? Diciéndole a Guille
tiene una caja de chicles y le dice, es para masticarlo, pero no hay que tragárselo. Y Mafalda, que no sabía de qué se trataba, viene de atrás y le dice, ¿el discurso de quién? ¿Entiende? Bueno. ¿El discurso de quién? Mafalda no tenía el contexto, escuchó e interpretó. ¿Sí? Significó desde Mafalda, como salía a ser, como suelen ser los chistes de Mafalda, ¿no? Bueno, el otro no lo encuentro, se los voy a pasar igual, porque yo los hice en un PDF, los escaneé y los hice en un PDF, y entonces me quedan acostados acá en la compu, pero bueno, después se los voy a pasar. Y con respecto al tema de los códigos, también le quiero compartir otro que está muy interesante. Espero que lo puedan ver. Porque está muy bueno. A ver, vamos a ver si la bajo un poquito. A ver. Ese era el anterior, Ana. Sí, pero tengo que bajar. Ah, Hasta que pongo el dedo me lleva un tiempo. Acá está. ¿Lo llegan a leer? Si no, se los leo. Dice el padre. ¿Cómo te fue en el examen, hijo? Cool. Suerte. Pero si habías estudiado. Además quedé flasheado con una minita, dice el muchacho. ¿Se sacaron una fotografía? Dice el padre. Una radiografía le saqué, viejo. Me recabe. ¿En dónde? Él dice, lo que pasa que la mina no puso pilas, ¿viste? Y el padre dice, claro, el flash. El pibe dice, le pedí que me pasara la hoja y se cortó. Pobrecita, ¿mucho? Dice el padre. Igual, dice el hijo, todo bien. Ya se las dije todas. El padre dice, ¿le cantaste las 40? No, eran 10 preguntas nomás. Entonces el chico dice, entonces agarró, me sonrió la loca. El padre dice, ¿qué? ¿Le falta un tornillo? Y el hijo, y a la salida le tiré toda la onda. El padre, ¿llevaste la gomera al cole? El hijo dice, pero parece que no le cago ni ahí. Cupo, hijo, cupo. Porque me cortó la cara. ¿En serio? ¿A dónde? Bueno, fue un rasguño nomás. Diga que está uno para entenderlo. Bueno, esa parte graciosa. No había entendido nada. Los códigos, Claro. ¿no? Los códigos. ¿Cuántas veces hablamos con nuestros hijos, hijas, hijes? ¿Sí? O estamos en otro lugar y no entendemos los códigos. ¿Sí? Marcela. Entonces, qué importante es ver esto, ¿no? Ver la importancia de analizar ese esquema que parece tan sencillo de la comunicación desde la complejidad que puede tener. Cada uno de esos lugares, tanto el del emisor, como el del receptor, como el canal, como el mensaje, como el código, como el contexto, puede producir algún tipo de ruido por este tipo de cuestiones. ¿Sí? Por eso yo les decía al principio, mensaje emitido no es igual a mensaje recibido, por todas estas cosas. Comprender precisamente la comunicación y empezar a analizarla es verla en esta complejidad, ¿no? Entender que se puede estar afirmando con la palabra y negando con el cuerpo, por ejemplo.
que hay cosas que no se comprenden porque no se entiende el código, porque no se comparte el código. Y pasa entre padres, madres e hijas, hijos, cuánto más pasa cuando uno empieza a compartir un espacio. Piensen en el proceso de ustedes el primer día que llegaron a la escuela, hasta que empezaron a construir un código medianamente común, ¿sí? Los primeros momentos del inicio, ¿sí? La dificultad precisamente para conocerse desde el desconocimiento que tenían de cada una, ¿sí? Entonces, poder llegar a construir esos códigos, ¿sí? Compartirlos y demás, lleva tiempo, ¿sí? Y todo lo demás, hay determinados momentos donde funciona como un ruido. Y yo decía, el ruido en la comunicación es el equivalente en el proceso de aprendizaje del conocimiento al obstáculo epistemológico o epistemofílico, ¿sí? O sea, se presenta y es algo para trabajar. O sea, lo que tenemos que saber es que todo proceso de comunicación lleva a mirar estas cosas, ¿sí? En las situaciones, por eso, por ejemplo, de los inicios grupales, avanzar desde lo desconocido a lo conocido implica todo un proceso y un intercambio comunicacional, ¿sí? Donde muchas veces uno se va con muchas preguntas y a la otra vez vuelve y se va con más preguntas hasta que se empieza a ver, que se empiezan a articular determinadas cosas comunes, ¿sí? Entonces, como el vínculo, ¿sí? Cuando hablamos de vínculo decíamos que el vínculo es bicorporal, también es tripersonal, ¿sí? O sea, en ese vínculo, además de haber dos personas que se encuentran, que interactúan, funciona siempre lo tercero, que es análogo al hablar del ruido, lo tercero. Y lo tercero se llama lo tercero precisamente porque no es una sola cosa, ¿sí? Es precisamente todas esas historias, personajes que portamos. Entonces, yo puedo decir una palabra, creo, por ejemplo, como la palabra crítica, ¿sí? Que a veces hace ruido porque se la ve como una cosa negativa. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados a significarlo de una determinada manera, ¿no? Como que la crítica es una cosa que apunta como a destruir al otro, cuando en realidad la crítica, como la tomamos nosotros, es la que nos permite conocer, que nos permite desnaturalizar. Y crítica de la vida cotidiana tiene que ver con esto. No con dejar de hacer las cosas que a lo mejor hago, sino por empezar a pensar, a ver, ¿cómo las hago? ¿Por qué las hago? ¿Para qué las hago? ¿Las elijo? ¿No las elijo? ¿Sí? Si las elijo, las vuelvo a elegir, por ejemplo. Todo esto a raíz de la comunicación, ¿sí? Y de esta primer clase que ya está por terminar, porque yo me veo que estoy sobre la hora, y si no después me van a retar, porque tienen recreo. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo estaría hasta aquí. Pueden habilitar los micrófonos, y si hay alguna pregunta, y si no, los dejaría con un recreíto, sin irse del Zoom, y quedan con Marta y los observadores. Si quieren hacer alguna pregunta, el micrófono está, si ustedes tocan la parte de abajo de la pantalla, está el micrófono que está tachadito. Si quieren preguntar algo, lo pueden habilitar y preguntar.
Claudia lo está buscando. Sí. ¿Está en una compu, Claudia? No, me parece. Está en un celular. En la parte de abajo, toca la parte de Tocar la abajo. pantalla. Sin miedo tenés que tocar la pantalla, Clau, y te van a Claro. aparecer 4 puntos, subilo como para arriba, así. Y ahí te va a aparecer silenciar, tener Hola, video. hola. Ahí Ahí está. estamos, bien. Bien. Cuando achico la pantalla, me parece. Bien. Ahí está. No, yo Quería- no tengo preguntas. Ah. Se entendió todo. Bueno. No, yo solamente quería como hacer una opinión, que creo que es esencial esto de saber sobre la comunicación y más allá saber las diferentes partes que tiene la comunicación, porque eso es lo que nos va a nosotros ayudar en más que nada a interpretar. Creo que es básico y es esencial esto de la comunicación con la tecnología, que vemos que hay mucha manipulación a nivel prensa, a nivel diario, a nivel, no sé, redes sociales. Y me parece creo que hay mucho para hablar de comunicación. Esto que estamos aprendiendo ahora creo que nos abre como una ventana de muchas posibilidades de ayudarnos a todas, en todo sentido. Así que me parece excelente, esta clase está muy instruida. Bien. Vamos a hacer ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? No sé si preguntas, pero como también en el sentido de Yani, está buena la clase de comunicación, a la vez es bastante, tiene tantos elementos que pasa a ser medio enroscada también, porque se nombran un montón de cuestiones, de factores, a tener en cuenta, que yo en mi resumen creo que lo voy a tener que hacer de nuevo, pero aparte efectivamente esto de la virtualidad, el Zoom no termina de ser. O sea, te quedan las cosas, pero después como que estaría bueno volver a dar una vuelta más, porque hay muchas cosas para tener en cuenta. El tema de comunicación lo vamos a trabajar durante toda la carrera. Sí, No se también. preocupe. Sí, no, pero además esta es la primer clase. Van a Claro, tener un no, material que es una clase mía que yo di hace bastante, pero que no se preocupen porque les voy a decir algo que no se lo hemos podido borrar. Cuando le metimos el esquema de la comunicación, aparecen unas letras ahí que las quisimos borrar y no se pueden borrar porque fue un dibujo que se puso ahí con el Word, pero no hacen a la comprensión, no las miren, digamos, es un ruido que hay, pero que no piensen en descifrarlo, porque yo lo he querido borrar y no lo puedo borrar, me borra todo, me borra el esquema, así que preferí dejarlo. Pero bueno, esta es la primera, van a tener más material incluso, y después tenemos, yo pude encontrar 2 videos que fueron durante la pandemia, que tiene que ver con la fake news en el periodismo uno, y el otro es fake news en la ciencia, que a mí me gustaría poder trabajarlos con ustedes, porque apunta a estas cuestiones ¿no? de poder. Y hay otro material que también tiene que ver con el tema precisamente de las redes sociales. Pero bueno, vayamos despacito. Este es el ABC, ¿sí? Este es el ABC. Vayamos sabiendo que cuando uno dice comunicación no es solo lo que se ve. Ya con eso, si podemos empezar a entender eso, empezamos a mirarlo críticamente, que no es jodidamente, sino es abriendo el ojo, porque si no nos comemos todos los pescados. Con perdón de los pescados. Bueno, si estamos, harían ustedes, vos decís, Marta. Sí, haríamos el recreo, un recreito de 10 minutos más o menos, hacerlo más cortito acá, y después continuaríamos con el otro tramo de la clase. Bien, y no salgan de del Zoom. Eso es lo único.
del Zoom, pueden apagar la cámara y silenciar los micrófonos y dentro de 10 minutos, estamos en casi 20:38, 20:40, serían las 20:50. Bien. Yo los Ok. dejo, salgo así pueden trabajar en el grupo. Nos vemos Bueno. y espero que la próxima en vivo. Así me puedo mover más. Chau, gracias, Ana. Entonces nos vemos dentro de 10 minutos. Bueno. Ya ni anda a buscar el agua para el mate. Ya la tenés ahí. Esa, no te había visto porque yo estoy con el celular, así que tengo que mover la cámara para verlas. Yo Entonces, estoy tengo con un el celu. cuadradito. Tengo un cuadradito donde tengo algunas y en el otro cuadradito tengo las otras. El mate siempre, porque me acompaña. Estoy solita acá. No estoy con las compañeras, así que yo tomo por ustedes, chicas. Pero la Marce había arrancado y tenía ahí el mate también, parece. Ah, ella que dice que no toma mate. Ah, no la vi. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Te Sí, escuchamos? sí, sí. Ah, ¿estás tomando mate, Marce? No te No, Ah, escucho. está silenciado.